Garantizan ayuda. Gobierno de Brasil procura dar legalidad a más de 800 venezolanos que entran diariamente al país. 3 meses sin operaciones. Gobierno de Venezuela suspendió relaciones con 22 personas naturales y 46 jurídicas de Panamá. Pide reciprocidad. Gobierno de Panamá retira a su embajador de Venezuela. Inaceptable agresión. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, asegura que suspensión de relaciones con Panamá son en resguardo de los intereses de Venezuela. Busca evitar encarcelación. Defensa de expresidente Luis Ignacio Lula da Silva presentó medida cautelar ante las Naciones Unidas. Otra joya de la reina, Deina Castellanos, se le dio el triunfo a la Vinotinto. Rumbo al Mundial, Maluma despidió la Copa del Mundo en Bogotá. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reportó que más de 800 venezolanos ingresan a Brasil todos los días debido a la crisis en Venezuela. El portavoz de ACNUR, William Splinder, indicó que mientras la situación política y socioeconómica del país empeora, los venezolanos emigran en busca de comida, seguridad y tratamiento médico. Más de 52.000 venezolanos han llegado a Brasil desde 2017 y 40.000 de ellos lo hicieron a través del estado fronterizo de Roraima. La mayoría vive en la capital de Boavista. Spindler explicó que ACNUR y el gobierno brasileño trabajan para asegurarse de que todos los que cruzan la frontera sean registrados y tengan la documentación necesaria para quedarse con derecho a trabajar y el acceso al sistema de salud, educación y otros servicios básicos. Las autoridades están preocupadas por los riesgos que enfrentan los venezolanos quienes viven en las calles, incluyendo explotación sexual y violencia. Las Fuerzas Armadas brasileñas realizarán 2 vuelos para trasladar a casi 380 venezolanos hacia las ciudades de Sao Paulo y Coavía. El gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las relaciones económicas y comerciales con 22 personas naturales y 46 jurídicas de Panamá como medida de protección al sistema financiero venezolano. La medida se formalizó en una resolución conjunta de los Ministerios de Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Comercio Exterior e Inversión Internacional y Banca y Finanzas. Entre las personas incluidas figuró el presidente panameño Juan Carlos Varela, la canciller Isabel de Saint, el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán y la ministra de Gobierno María Luisa Romero. También se suspendieron relaciones con la compañía panameña de aviación Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex y Pancolombia Travel. Pues el gobierno venezolano señaló que en el proceso ejecutados por el Poder Ciudadano en materia de anticorrupción se evidenciaron diversas situaciones irregulares. Ante este escenario, resaltaron que estos delitos han sucedido, a su juicio, bajo la opacidad del sistema financiero de ese país. En respuesta a la decisión del gobierno nacional, el gobierno de Panamá retiró a su embajador de Venezuela y ordenó al presidente Nicolás Maduro a retirar su representación en ese país. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño. Panamá consideró que la decisión de suspender por 90 días prorrogables las relaciones económicas, comerciales y financieras con un grupo de funcionarios panameños es una acción política que carece de sustento y que además se ubica por fuera del marco jurídico internacional, por lo que informaron su decisión de suspender tanto a Miguel Mejía, quien fungía como embajador en Venezuela, y a Jorge Durán, embajador de Venezuela acreditado en Panamá. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, respaldó la decisión del presidente Nicolás Maduro de llamar a consulta al embajador ante Panamá, Jorge Durán Centeno, en el resguardo de los intereses de Venezuela,
tras la decisión de suspender las relaciones comerciales con 46 empresas panameñas y 22 personas naturales. El Aizamí rechazó lo que considera como una inaceptable agresión del gobierno del primer mandatario panameño Juan Carlos Varela y enfatizó que sus acciones no quebrantarán los lazos de hermandad entre las naciones. A su juicio, Varela busca distraer la atención de lo que denominó como una grave descomposición moral que a su juicio a través del gobierno de Panamá. El diputado Julio Borges afirmó que la lucha de la oposición es que las democracias del mundo se pronuncien sobre las elecciones presidenciales del 20 de mayo. En una entrevista para el diario El País de España, Borges destacó que la oposición venezolana siempre ha tenido la tradición de participar y recorrer todos los caminos. El voto y la negociación, a juicio del parlamentario, se requieren unos comicios presidenciales con mayores garantías. Sobre Henry Falcón dijo que nunca ha sido un ícono de la oposición y que su candidatura favorece al gobierno nacional. Reiteró que varios dirigentes de la oposición están detenidos, inhabilitados o en el exilio. Borges negó que Estados Unidos le dé órdenes a la oposición. El canciller Jorge Arreaza sostuvo diversas reuniones en Bakú, Azerbaiyán, durante la 18ª cumbre ministerial del Movimiento de Países No Alineados MINOAL, a fin de fortalecer la cooperación y los vínculos bilaterales con Venezuela. A través de Twitter, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el movimiento es indispensable para frenar el unilateralismo y el intervencionismo que algunas potencias quieren ejercer sobre pueblos soberanos. Destacó su reunión con su homólogo de Afganistán, Salahuddin Rabbani, en la que reforzaron los votos de solidaridad y fraternidad con el pueblo afgano. Asimismo, conversó con el representante de la República de Chad sobre los diversos tratados con Venezuela en materia de agricultura, energía, minería, educación y cultura. Los cancilleres de Vanuatu y la República de Azerbaiyán, así como el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, también discutieron temas de interés con el canciller venezolano. El dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, considera que las medidas que anunció el Gobierno Nacional contra funcionarios y empresas de Panamá son un mecanismo de distracción. Manuel Covela nos cuenta más. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Adelante. Así es, buenas tardes. Nosotros este contacto lo hacemos precisamente con el secretario general de la causa R para consultarle su opinión sobre la resolución del Gobierno Nacional que afecta a compañías y funcionarios de Panamá. ¿Qué consecuencias podría generar esta resolución del Ejecutivo? Bueno, sencillamente distraer frente a lo que ha sido una clara disposición del gobierno panameño de impedir que funcionarios públicos venezolanos sigan utilizando a Panamá. Ese es el único propósito, la de distraer efectivamente con relación a lo que está pasando y con relación al pronunciamiento del gobierno panameño de que no reconocerá ningún resultado. Son declaraciones entonces del dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, sobre la resolución que adoptó el Gobierno Nacional en la cual suspende las relaciones comerciales y financieras con funcionarios y empresas panameños. Considera Andrés Velázquez que se trata de una estrategia de distracción. Es la información y con ella regresamos al estudio. Gracias, Manuel. En Brasil, la defensa del expresidente Luis Inácio Lula da Silva presentó este viernes una medida cautelar ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evitar su inminente encarcelación. Esto luego de que un juez diera al exmandatario un plazo hasta la tarde de este viernes para presentarse ante la Policía Federal de Curitiba a fin de cumplir su pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción. Marcelo Favalli, de nuestro canal aliado Band News, tiene más detalles. Adelante, Marcelo. La orden de detención fue firmada por Sergio Moro, el juez que condenó al expresidente de Brasil en primera instancia por los crímenes de corrupción pasiva y enriquecimiento ilícito. La sentencia fue ejecutada menos de un día después de que la Suprema Corte de Brasil determinara que el exmandatario no podría esperar en libertad su juzgamiento de todas sus apelaciones. Lula recibió el despacho al fin de la tarde, después que los tribunales ya estaban cerrados. Esa fue una estrategia del juez para evitar un tumulto frente al edificio de la Justicia Federal. El exmandatario pasó el día en su instituto en São Paulo y siguió para su casa en los alrededores de la capital. Sergio Moro permitió que Lula viaje voluntariamente a Curitiba, ciudad donde se estableció su proceso judicial. Él tiene hasta las 5 de la tarde del viernes para presentarse al tribunal y ser llevado a la cárcel.
En caso contrario, la justicia va a emitir una orden de búsqueda. El juez Moro determinó que los primeros días de cárcel de Lula van a ser en una unidad de la Policía Federal de Curitiba. Luego irá a un centro penitenciario. Atendiendo a la dignidad del alto puesto que ocupó, los agentes no podrán esposarlo. Cientos de partidarios de Lula llegaron a las inmediaciones del sindicato metalúrgico para demostrarle su solidaridad al exmandatario. Se registraron algunos choques entre grupos contrarios y un hombre resultó herido. Informó desde São Paulo Marcelo Favalli para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Marcelo. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, salió este viernes en libertad bajo fianza tras 12 días de reclusión en una cárcel de Alemania, donde ingresó en aplicación de la euroorden dictada por España. El líder independentista pagó los 75.000 euros impuestos por la justicia alemana tras descartar el delito de rebelión. A su salida, Puigdemont exigió la libertad de todos los exmiembros de su gobierno encarcelados en su país y agradeció las recientes muestras de apoyo y solidaridad en su causa. Siempre he confiado en la democracia europea basada en los principios de separación de poderes, paz y derechos humanos. Este tipo de democracia está en riesgo en España. El momento del diálogo ha llegado. Ante la situación, el juez español Pablo Llarena estudia consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo sobre la negativa de Berlín de entregar a Puigdemont. Y este domingo a las 10 de la noche en El Descubierto, Endrina estará en una entrevista exclusiva con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Los esperamos, amigos. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, por desestabilización, gobierno de Estados Unidos impone nuevas sanciones a funcionarios de país europeo. Los detalles en tan solo minutos. Marta Ibarra necesita con urgencia una prótesis de Thompson con una unidad de cemento de 40 gramos con todos sus componentes. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0426-636-5426. Todas las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. El fiscal general Tarek William Saab informó que la noche de este jueves fue desmantelada una red de narcotráfico que operaba desde el estado de Anzoátegui hacia el Caribe. Saab reiteró que con ese caso son 3 las bandas delictivas dedicadas al tráfico de drogas que han sido desarticuladas en los últimos 3 meses. Las primeras 2 funcionaban desde Caracas hacia República Dominicana, Europa y el Medio Oriente. Puedo informar que ya hay 6 personas detenidas, entre ellas los líderes. Sin embargo, no descartamos que se produzcan nuevas detenciones. Hemos logrado incautar una mansión en el conjunto residencial Pueblo Viejo, que queda en la urbanización, que queda en el municipio Urbaneja de Lechería. Allí igualmente hemos decomisado 92.230 kilogramos de marihuana y 147.455 kilogramos de cocaína, ambas por un monto cercano a los $10 millones. El fiscal añadió que en el procedimiento fueron incautados armas de guerra, cargadores y más de 900 cartuchos de diferentes calibres, además de 5 vehículos y 3 embarcaciones deportivas. Una comisión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana aprobó discutir con carácter de urgencia la crisis humanitaria producto de la migración masiva en Venezuela durante la próxima reunión que se realizará en septiembre en Viena, Austria. El presidente de la representación venezolana al Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Ángel Medina, informó que la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos del organismo aprobó discutir el tema con una votación de 15 votos a favor y 8 en contra. Señaló que lo que está pasando en Venezuela es una situación de gravedad
Eurolat, que marca un hito histórico para el país y a su vez genera graves problemas en la región. Medina indicó que las cifras del éxodo son alarmantes, más de 4 millones de personas que han salido de Venezuela, principalmente por las fronteras con Colombia y Brasil. El político dijo textualmente que se desplazan personas enfermas, desnutridas y sin ningún aporte económico, en lo que calificó como una crisis sin precedente. Estas declaraciones se produjeron durante la ceremonia de apertura de las reuniones de trabajo de la Eurolat, que se realizarán en la sede del Parlamento Latinoamericano en la ciudad de Panamá. A través de un comunicado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que suspendió el servicio comercial y financiero por 90 días con la compañía panameña de aviación Copa Airlines con la intención de proteger el sistema financiero de Venezuela. La medida se formalizó en una resolución conjunta de los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Comercio Exterior e Inversión Internacional, así como Banca y Finanzas. Entre las empresas con las que Venezuela también cesó sus actividades comerciales se encuentran la compañía panameña de aviación Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex, Pan Colombia, Travel Colex, entre otros. Tras la suspensión por al menos de 3 meses de las operaciones por decisión del Gobierno Nacional, la aerolínea Copa Airlines ofreció la posibilidad de reembolsar sin penalidades la totalidad del valor de los boletos no utilizados. A través de un comunicado, la aerolínea señaló que los pasajeros que prefieran cambiar su destino final lo podrán hacer de acuerdo a la disponibilidad de vuelos y sin costo alguno hasta el 20 de abril, y si la fecha para viajar es hasta el 4 de julio. Enfatizaron que debido al volumen de pasajeros afectados por la situación, el proceso de reembolso tomará más tiempo de lo regular, aunque afirmaron que realizarán todas las gestiones que correspondan para disminuir el impacto que la medida tenga en sus viajes. Copa Airlines ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan surgir y ratificó su compromiso con el bienestar de sus pasajeros. El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, respaldó la decisión del presidente Nicolás Maduro de solicitar el retiro del embajador de Venezuela en Panamá. Santiago Gutiérrez nos trae la información. Adelante, Santiago, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Will Rangel, al hacer referencia a este caso, dijo que la decisión está absolutamente justificada y que no va a traer ningún tipo de consecuencia lamentable para Venezuela. Decisión estratégica, ya que Panamá es un blanqueo de capitales, es una zona que realmente viene, un país que viene hostigando, participando en el plan que tiene el imperio contra Venezuela, y bueno, soberanamente el presidente ha decidido romper esas relaciones por 90 días, prorrogable por 90 días más, por supuesto para revisar todos los capitales que están allí, todas las empresas que han venido contribuyendo con el bloqueo económico contra Venezuela. Will Rangel también hizo referencia al caso Brasil, diciendo que el gobierno venezolano rechaza la decisión que se ha tomado en contra del expresidente Ignacio Lula da Silva. Estas declaraciones las ofreció durante el desarrollo de una plenaria que guarda vinculación con la movilización que tienen planteado hacer en todos estos meses para el respaldo de la Asamblea Nacional Constituyente. Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gracias, Santiago. El gobierno de Rusia donó 8.5 toneladas de medicamentos e insumos médicos a Venezuela para atender las áreas de emergencia, cirugía, obstetricia y consulta general, según informó la Organización Panamericana de la Salud. Las 314 cajas que contienen las 8.5 toneladas de medicamentos e insumos se están distribuyendo en 10 hospitales que han sido priorizados como parte de la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio para la Salud. Los referidos hospitales están ubicados en 8 estados del país: Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Mérida, Sucre y Zulia. Y en El Descubierto, Andrina estará conversando en una entrevista exclusiva con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Los esperamos a las 10 de la noche este domingo. En breve, estreno. Enrique Iglesias y December Buenos junto a los nuevos detalles con Cariel Cuadro. Así es, en estrenos y estrellas, ya venimos. Ella sabe entrar en mi cabeza con delicadeza, me desestresa. La
paciente Violeta Gamboa necesita con carácter de urgencia teicoplanina en ampollas de 200 o 400 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar al teléfono 0414-260-3620. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El candidato presidencial Javier Bertucci indicó que la democracia es la única salida a la crisis del país. Así lo indicó en un recorrido que realizó por el estado Falcón de cara a su campaña presidencial. Le voy a hablar claro sobre el abstencionismo. No se dejen engañar con el abstencionismo. El abstencionismo busca 6 años más de hambre, 6 años más de crisis. Señores, la única forma de cambiar este gobierno no es con marchas, no es con muertos, es con votos y con democracia. Y este candidato está recorriendo el país, subiendo 15 puntos en las encuestas, y eso que me quieren invisibilizar. Tanto la oposición como el gobierno quieren que la gente no me vea, pero se están equivocando. La gente sí está viendo a este candidato, 15 puntos en las encuestas, el candidato que está subiendo rápidamente. Estados Unidos impuso sanciones económicas a 7 oligarcas y a 17 funcionarios rusos, entre ellos el yerno del presidente Vladimir Putin, por desestabilización global e intento de socavar las democracias sociales. En un comunicado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que los sancionados que se aprovechan de lo que calificó como sistema corrupto ya no estarán aislados de las consecuencias de las actividades de su gobierno. Entre los magnates sancionados se encuentra Oleg Deripaska, un multimillonario vinculado al ex jefe de la campaña del presidente Donald Trump. Paul Manafort, como consecuencia, quedan congelados sus activos bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben las transacciones financieras con ello. China advirtió que contraatacar contundentemente ante las medidas arancelarias de Estados Unidos y aseguró estar preparada para pagar el precio de una guerra comercial. Así lo indicó el Ministerio de Comercio del país asiático en un comunicado. Las declaraciones surgen en respuesta al presidente Donald Trump, quien anunció que estudia imponer $100.000 millones en aranceles a China, adicionales a los 50.000 millones ya establecidos a cientos de sus productos. Pekín reiteró que no quiere una guerra comercial, aunque aseguró no tenerle miedo, e indicó que observarán las próximas acciones que tome Washington. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Así es, Milagros. 3 palestinos murieron y otros 260 resultaron heridos por disparos de las tropas israelíes contra las protestas de este viernes en la Franja de Gaza. Los efectivos israelíes acusaron a varias personas de intentar llevar a cabo actos terroristas. En las manifestaciones reclaman el derecho al retorno de los refugiados palestinos a sus lugares de origen. Entre los heridos se encuentra un fotoperiodista. Se conoció que un joven de 14 años también murió, pero por las heridas sufridas en la convocatoria de la semana pasada. En Siria sigue suspendida la evacuación de combatientes y civiles de la ciudad de Duma, último reducto rebelde de la región de Guta Oriental, mientras Rusia y el ejército del Islam, que controla la urbe, continúan negociando. El domingo ambas partes acordaron la salida de personas a zonas del noreste de Alepo. En España, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, inicia este viernes una nueva ronda de consultas telefónicas para formalizar la candidatura de Jordi Sánchez a la presidencia del gobierno regional. Sánchez, en prisión preventiva por delito de rebelión, aceptó volver a ser candidato a la investidura tras la renuncia a esa aspiración del independentista Jordi Turull. En Reino Unido, el ex espía ruso Sergei Skripal, envenenado con un agente nervioso, ya no se encuentra en estado crítico y mejora rápidamente. Así lo informó el hospital de la localidad de Salisbury, donde está ingresado. El ex agente de 66 años de edad y su hija resultaron intoxicados con un gas de tipo Novichok de fabricación rusa. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se negó que el agente nervioso Novichok fuera desarrollado en un laboratorio de Moscú, como informó el diario británico The Times. Lavrov aseguró que el Centro de Investigación Militar en Shihani, donde presuntamente se produjo el gas, nunca almacenó armas químicas. En Corea del Sur, la expresidenta Park Geun-hye
fue condenada por un tribunal de Seúl a 24 años de cárcel por su participación en la trama de corrupción, la Rasputina, que forzó su destitución en enero de 2007. La sentencia asegura que Park y su amiga Choi Son-sil crearon una red de favores con la que extorsionaron a empresas como Samsung y Hyundai. La exmandataria también deberá pagar una multa de $16 millones. La Comisión Europea aseguró que Facebook confirmó la filtración de datos de 2.7 millones de comunitarios a la consultora británica Cambridge Analytica. Asimismo, informó que el directivo de la red social, Mark Zuckerberg, hablará del tema la próxima semana con la Comisaría Europea de Justicia, Vera Jourova. Facebook confirmó que la consultoría accedió a la información de 87 millones de perfiles en todo el mundo, 37 millones más de lo calculado. Y a las 10 de la noche del domingo, en El Descubierto, Andrina estará conversando de manera exclusiva con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Los esperamos este domingo al Descubierto con esta entrevista especial. Hacemos una breve pausa. Al regreso, la reina puso orden. Estrella Juvenil Vino Tinto sentenció primer triunfo en cita continental. Apareció la figura. Paso para Venezuela, que abre la cuenta. Venezuela 1, Ecuador 0. El paciente Endre Robles necesita con carácter de urgencia Silostal de 100 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, por favor, contactar al teléfono 0424-729-9915. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola amigos, iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo porque Víctor Martínez lideró a los Tigres de Detroit para que vencieran en entradas extras a los Medias Blancas de Chicago 9-7 en una jornada en la que Martín Pérez ganó su primer juego de la campaña tras regresar de una operación en el hombro en diciembre de 2017. Nos vamos al US Cellular Field de Chicago. En la primera entrada, el venezolano Yolmer Sánchez puso adelante a los Medias Blancas tras conectar triplete remolcador de 2 carreras. En el cierre de la quinta, nuevamente Sánchez disparó triple para traer una más al plato. En el noveno capítulo, con 2 outs en la pizarra, Víctor Martínez igualó el marcador para que los Tigres de Detroit en entradas extras vencieran a los de Chicago. En ese compromiso, Miguel Cabrera salió con una dolencia en la parte baja de la cadera y Dixon Machado disparó su quinto doble en los primeros 6 juegos, la mayor cantidad desde Melvin Nieves, quien conectó 6 dobles en los primeros 6 juegos en 1996. Pasamos a la Copa América Femenina porque Venezuela comenzó con el pie derecho el torneo tras una victoria con lo justo ante Ecuador en Coquimbo. Deina Castellanos anotó el único tanto del compromiso al minuto 86 con un magistral cobro de tiro libre. Las guerreras Vinotinto descansarán en la jornada del sábado y jugarán el lunes ante Bolivia. Ahí decíamos, una acción individual. Nos vamos al planeta de los gigantes. Cerrada lucha por el 8º lugar de la Conferencia Oeste. Los Nuggets de Denver derrotaron a los Timberwolves de Minnesota 100-96 y han igualado el último puesto de clasificación a la postemporada con los lobeznos. Nikola Jokic fue el mejor por Denver con 16 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias, mientras que Karl Anthony Towns destacó por Minnesota con 26 unidades, 13 rebotes y 4 asistencias. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Maluma y la presentación que protagonizó para despedir a la Copa del Mundo en Bogotá. El cantante de reggaetón hizo vibrar a unas 5.000 personas que se agolparon en el estadio El Campi en Bogotá para despedir el trofeo de la Copa Mundo. Maluma interpretó Colors, himno del Mundial de Rusia 2018 compuesto por Jason Derulo, y manifestó su felicidad por regresar al país tras varios meses en el exterior realizando sus nuevas producciones. Además, confesó que está cumpliendo un sueño. Desde muy niño, uno de mis sueños más grandes siempre fue ir a un mundial y ahora se juntaron mis dos pasiones, ¿no? El fútbol
y la música. Así que no voy a estar dentro del terreno de juego, quise en un momento ser parte de la Selección Colombia, pero de una u otra forma también me va a llevar mi tierra para Rusia y a poner mi talento y a poner todo lo que soy yo como colombiano, me lo llevo para Rusia también, así que me siento muy feliz, me siento agradecido. No digas que no, y lo gritamos fuerte desde el corazón. Una bulla. Ahora veamos lo que dijo Farruko desde su arresto domiciliario. Bueno, primero que nada quiero darle gracias a Dios, para que sepan mi gente que ya estamos aquí. Gracias a todos los que se preocuparon. Estamos aquí pasando el proceso un poco fuerte. Esto no se ha acabado aún, esto va para largo. No puedo hablar mucho de eso, pero estamos positivos. Gracias a todos los que se preocuparon, a todos mis fanáticos que estuvieron ahí, a mi familia. Primero que nada, papito Dios, a mis colegas que se preocuparon también y también gracias a los presos que estuvieron conmigo compartiendo allí, porque no es fácil, ¿me entiendes? No es lo mismo que te lo cuenten a tú estar allá adentro. Y para adelante estamos positivos, mucha música, vamos a seguir con esto y esperemos que se acabe lo más pronto posible. Así que bendiciones, los quiero y los amo. Gracias por preocuparse y vamos por encima. Tal como había sido señalado por su representante legal, Farruko, acusado de contrabando de dinero, pagó una fianza de $150.000, continuará bajo arresto domiciliario y podrá cumplir con sus compromisos de trabajo. Y el antihéroe Deadpool se vistió de rosado para combatir el cáncer. Ryan Reynolds se puso nuevamente el traje para interpretar a Deadpool, pero en esta oportunidad de color rosa, con el fin de apoyar a una campaña contra el cáncer. En el video difundido en las plataformas digitales, se ve al personaje sentado en un sillón marrón explicando que todos pueden ser héroes. Señaló que en esta pelea no se necesitan de superpoderes, capas o disfraces, solo dinero, y las donaciones pueden ser desde $10 hasta $5.000. Aquellas que donen más de 1.000 obtendrán regalos como un póster de la película firmado o un mensaje de voz personalizado por Reynolds. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Y este domingo a las 10 de la noche en El Descubierto, Andrea estará conversando en exclusiva con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Ya lo saben, la cita es este domingo a las 10 de la noche. Los esperamos. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Ramón Guillermo Aveledo. También estará conversando en minutos con Andrina Yepes. Él es el presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. No se lo pierdan, esto es En Minutos. Ya regresamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Interesantes temas que analizar, sobre todo un día que está cargado de noticias, las decisiones que se tomaron en torno a Panamá, 22 personas naturales, 46 personas jurídicas sancionadas, 90 días de suspensión de relaciones comerciales, la respuesta que da el gobierno de Panamá a solicitud de ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Qué impacto pudiera tener y cómo se interpretan estas sanciones? Antes que eso ocurrió, y es una respuesta del gobierno, unas sanciones de las autoridades panameñas a unas personas naturales y jurídicas, es decir, empresas venezolanas allá en Panamá. A mí me preocupa mucho cómo eso va extendiéndose. ¿Por qué? Porque, bueno, hay responsabilidades personales y cada quien responde, valga la redundancia, por lo que ha hecho, que no se ha debido. Ahora, hay un efecto en el país, un efecto para Venezuela. Yo creo que eso es algo que debe preocuparnos mucho. ¿Por qué? Porque en la medida que nos vamos aislando, hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que está ocasionando, motivando ese aislamiento. Ese aislamiento tiene mucho que ver con la mala reputación de nuestro gobierno, de nuestras autoridades, con el hecho de que hay la percepción afuera de que en Venezuela no hay legalidad. Y eso, ¿qué efecto trae aguas abajo? Miren, Trina, eso trae que la plata que nos prestan o no nos quieren prestar o nos la prestan más cara, que lo que nos van a vender no nos lo fían, que el que va a invertir, pues prefiere invertir en otra parte que aquí. Eso significa menos abastecimiento, precios más caros, más difícil conseguir oportunidades de trabajo para los jóvenes,
por lo tanto jóvenes que se van buscando oportunidades en otras partes. Es una cadena. Usted ha tocado un tema bien importante y es la reputación del gobierno venezolano en el plano internacional. Cuando este tema lo hemos tratado con distintos voceros del Ejecutivo Nacional, ellos aseguran que esta mala reputación es consecuencia de un trabajo que ha hecho la oposición venezolana en una suerte de cruzada internacional para desprestigiar al gobierno. De hecho, pudiéramos asociar esto que dice el gobierno nacional con lo que aseguraba el diputado Julio Borges, quien aseguraba que él lo que buscaba en el plano internacional es que mayor cantidad de gobiernos desconocieran los resultados de las elecciones del 20 de mayo. ¿De quién es la responsabilidad de la mala reputación del gobierno de Venezuela? Bueno, fíjese, si yo adquiero mala fama, puedo quejarme de que alguien está hablando mal de mí. Pero lo que dicen mal de mí no es creíble si es completamente disonante con mi conducta. La verdad es que el problema principal, fíjese usted, tenemos todos los días. Es decir, aquí a través de las cadenas los venezolanos oímos constantemente a lo que dice el presidente, lo que dicen los ministros, y uno siempre dice, bueno, esto ¿cuándo va a empezar a causarles problemas con gobiernos extranjeros? Bueno, ha empezado y se ha ido agravando. Y si nosotros, Venezuela, porque ese es nuestro gobierno, no cumple sus compromisos internacionales, si suscribe tratados que después no se cumplen en la vida real, entonces empiezan esas sanciones. Fíjense ustedes, las sanciones de la Unión Europea son unánimes, porque se requiere la unanimidad. Es decir, que gobiernos que son afines ideológicamente o han sido con el gobierno de Venezuela apoyaron las sanciones. En el caso de los Estados Unidos, la mala relación no empezó con este presidente. Al contrario, cuando este presidente llegó, más bien parecía que había una expectativa en el gobierno de una mejor relación con este presidente. Pero es que hubo más relaciones con el presidente Obama, más relaciones con el presidente Bush, más relaciones con el presidente Clinton. Usted dice, bueno, hoy en día resulta que habla muy mal del presidente Santos de Colombia, pero es que antes hubo más relaciones con el presidente Uribe y antes más relaciones con el presidente Pastrana, porque al gobierno le resulta muy difícil llevarse bien con los demás. Y además, como se lleva muy mal con el sector privado de todas partes, los empresarios de todos lados, y esos empresarios también tienen relaciones con los gobiernos de sus países, eso también crea otra. Fíjese usted que llama la atención que Suiza, que es un país que nunca se mete en nada, que es un país característico por su neutralidad, sin embargo tomó decisiones con relación a una lista de personas en Venezuela. Eso es que alguien de la oposición venezolana tiene influencia en el gobierno de Suiza. Caramba, entonces la oposición es mucho más poderosa de lo que uno se imagina. En realidad lo que pasa es que esa mala reputación se extiende y nos raya finalmente a nosotros como país. Aveledo, esa mala reputación en esos 78 países que hasta ahora se han pronunciado en contra del gobierno de Venezuela, ¿qué peso tiene en relación y en función a las alianzas que tiene el gobierno nacional con países potencias como Rusia y China? ¿Le puede importar, y también el movimiento de países no alineados, le puede importar esa mala reputación con esos países cuando tienes de aliado a Rusia y a China? Por cierto, muchos de los países del movimiento no alineado se han manifestado, han sido críticos, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo el Perú. Esos son parte del NOAL también. Así que el movimiento no alineado es un movimiento muy variado, muy diverso. Uno distingue en el caso de China y de Rusia. Ahora, lo que sabemos, porque ¿dónde podemos comprar cosas? Porque estemos claros, gracias a las políticas del gobierno, en el país estamos produciendo muy poco. O sea, ¿de dónde podemos importar para que el país se abastezca? Entonces, es un problema. De todos los países donde podemos importar, cada vez tenemos peores relaciones. ¿Cuáles son los centros financieros más importantes? Bueno, los Estados Unidos son un centro financiero importante. Inglaterra es un centro financiero importante. Los países de la Comunidad Europea son centros financieros importantes. Panamá es un centro financiero importante. Pues ahí tenemos problemas. Suiza es un país importante con centro financiero. Entonces, con el financiamiento también vamos a tener problemas. Caramba. Y cuando vamos sumando factores, nos damos cuenta que hacer una cierta política y un cierto discurso puede beneficiar al pequeño grupo que está en el poder,
pero perjudica al grueso de los venezolanos. Y esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. ¿Hay posibilidad a través de la vía electoral de hallar respuestas el día de hoy? Hemos visto en las últimas horas pronunciamientos de organizaciones que de alguna manera tratan de exhortar a Henry Falcón para que retire su candidatura. Y se pudiera pensar que hoy la oposición venezolana se encuentra en una encrucijada entre participar y no. ¿Se pudiera pensar que existen dos oposiciones en Venezuela? Bueno, la verdad es que fíjese, aquí en Venezuela los venezolanos queremos votar. Esa es nuestra vocación natural. ¿Por qué? Porque eso es lo que produciría una solución no traumática a nuestra crisis, que es muy seria. Para que haya respuesta a los problemas sociales y económicos que estamos viviendo, tiene que haber un cambio de gobierno. Y para que haya un cambio de gobierno, la mejor manera, la mejor correcta, es la de una elección, que tiene que ser libre, que tiene que ser limpia. El gobierno ha trabajado para que se pierda confianza en el proceso electoral y ha logrado que una parte muy importante de los ciudadanos no confíe. Justamente de lo que intentó la oposición democrática en las negociaciones de Dominicana fue exactamente conseguir unas condiciones que dieran confianza para poder participar, porque lo que se quiere es participar. El gobierno optó por una decisión rápida de convocar elecciones de una vez, sin conceder, sin garantizar las condiciones adecuadas, y tenemos finalmente un simulacro electoral. Eso antes lo ha intentado otros gobiernos de la historia de Venezuela con muy malos resultados para el país y para los gobiernos. El intentar hacer unas elecciones, digamos vulgarmente chimbas, unas elecciones que parecen elecciones pero que no lo son. Esto que hay para el 20 de mayo en realidad no es una elección. Y yo, que siempre he venido aquí a este programa y a todas partes a decir hay que votar, porque yo creo en el voto como instrumento cívico. Eso es lo que soy yo. Yo soy demócrata. Digo, yo creo en el voto, pero es que esto no es voto. Esto es una apariencia de voto para que nosotros, votando, convalidemos una cosa que lo que es continuar la crisis. Y por eso quien participe en esta elección está, aunque no lo desee, aunque no sea su propósito, ayudando al propósito del grupito en el gobierno de permanecer en el poder. ¿Cuál va a ser la encrucijada que enfrente la oposición venezolana luego del 20 de mayo? Al menos esta visión que tiene una parte de la oposición de no llamar a votar. ¿Cuál puede ser el próximo recurso? Bueno, es una visión en donde coincide la mayoría de la oposición y la mayoría del país. Y esa visión atiende al criterio realista de que el 20 de mayo no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Va a seguir este gobierno, para nadie es una sorpresa, todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar, pero también va a seguir la crisis. La crisis no se va a detener. La lucha que tenemos que tener los venezolanos cívicamente, pacíficamente, es por recuperar nuestros derechos democráticos, porque hay una elección verdadera. Ojalá que esa rectificación en el poder, producto de que el país, la mayoría del país no quiere esta elección falsa y la comunidad internacional tampoco, que eso sea antes del 20 de mayo para poder organizar unas verdaderas elecciones en los plazos correctos, tal como debe ser, con garantías para todos. Ojalá que sea así. Si no, habrá que continuar la lucha para eso mismo, porque lo que sí es muy cierto es que este país de ninguna manera aguanta 6 años más de estas políticas que lo han empobrecido tanto. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, habría asegurado que la oposición venezolana se encuentra en este momento en una fase de repliegue y que luego del 20 de mayo tendrían en agenda jornadas de protesta de calle. ¿Esto es así? Bueno, él se especializa en pronósticos desacertados, ¿no? Por eso es que ahí yo tengo la impresión que ahí le hace muy poco caso en el seno del gobierno, ¿no? Y por eso lo veo a él como relegado. A veces ladra y grita para llamar la atención, pero la verdad es que yo creo que le hace muy poco caso. Esos son pronósticos que al final los de él no se cumplen. En lo que estamos nosotros es completamente destapados. Las cartas están sobre la mesa. Desde ahorita estamos en lo mismo. Esta no es una elección. Queremos una elección verdadera, una elección libre y limpia para que en este país haya pacíficamente un cambio de gobierno.
Se ha hablado mucho de que uno de los aspectos que más le ha hecho daño tanto al gobierno como a la oposición venezolana son los radicales. Tengo aquí el libro que usted me acaba de obsequiar, lo voy a revisar, lo voy a leer, que habla sobre la vida civil. ¿Por qué soy radical? ¿Se puede ser demócrata y ser radical? Precisamente ser demócrata es ser radical. A eso me refiero, porque lo que es radicalmente distinto a la dictadura es la democracia. Lo que es radicalmente distinto a la intolerancia no es una intolerancia de otro signo, es la tolerancia. Lo que es radicalmente distinto a la imposición es la diversidad, es la pluralidad, es la libertad. Por ejemplo, lo que es radicalmente distinto a una televisión estatal de una sola voz controlada y que tiene muestra una sola visión del país, es la televisión plural, la televisión diversa. Eso es lo que es radicalmente distinto. Entonces, yo por eso, digamos, reivindico la noción de radicalismo, no para que no se le confunda con el extremismo, con la intolerancia, como ha dado a confundírsele en el lenguaje al uso, y que justamente veamos que la solución verdaderamente radical, es decir, de raíz a nuestros problemas, es que, por ejemplo, en vez de políticas que nos condenan al atraso, tengamos políticas que nos ayudan al progreso. ¿Y eso cuáles son? Las políticas que favorecen la inversión privada, que apoyan el trabajo, que hacen que la gente que trabaja sea premiada, porque, fíjate tú, y eso es un punto interesante, todos los días uno sabe, yo personalmente considero que quien mantiene abierto un negocio, una empresa cualquiera, es un héroe. Porque es un héroe. Ahora, dime tú también qué héroes son los trabajadores que cumplen. Un trabajador que, a pesar de que su sueldo no le sirve para nada, de que no puede comprar ninguna cosa, sin embargo, viene, cumple, se para tempranito, hace todas las cosas, enfrenta los problemas de transporte, un día que el metro no está, se monta en camiones de estaca, porque muchas ciudades, como en la nuestra, o nuestra ciudad natal, ahora abundan son los camiones de estaca en lugar de los rutas, en lugar de los taxis y los carros por puesto. Bueno, y hace todo ese sacrificio para ir a la zona industrial, para ir a trabajar en su oficina, para después tener un sueldo de gran alcance. Ese también es un héroe. Y ese heroísmo civil, ese heroísmo de la vida cotidiana, ese heroísmo ciudadano, es un heroísmo que yo quiero rescatar para que en un país que no tenga discriminaciones, que no tenga divisiones, que no tenga exclusiones, nos permita a todos trabajar juntos por el progreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista de Venevisión. Se nos agotó el tiempo. Ramón Guillermo Abeledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Gracias por habernos acompañado hoy en Entrevista de Venevisión. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, feliz fin de semana y muy buenas tardes.